Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Es un placer, es un gran privilegio y es una bendición que estemos aquí reunidos en Shabbat. Shabbat Shalom. Aleluya. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial, el Abba Kadosh. Nuestro Abba Kadosh que nos permite estar acá, gozar de un día más, pero gozarnos de un Shabbat, que es un Shabbat muy especial porque hoy es Shabbat Hazon. Y Shabbat Hazon es, lo que significa es un sábado de visión. Y ahorita vamos a explicar un poquito de a qué se refiere esto. Esto cada año, inmediatamente de las 3 semanas que transcurren antes de llegar al 9 del mes de Av. ¿Okay? Ese es el Shabbat que prácticamente culmina. A veces sucede antes, un par de días o un día, a veces 3 días antes, pero no. Hoy resulta que al caer el sol viene a ser el 9 de Av. Entonces estamos prácticamente a unas cuantas horas. Una vez que termina el Shabbat entramos al 9 de Av, que es un día de mucha meditación, de mucha entrega, de oración, porque pues es un día que trae mucho dolor y mucho recuerdo y también donde tenemos que pedir, no solamente recordar lo que en el pasado ha sucedido al pueblo del Eterno, pero también nosotros enfocarnos en el futuro con esperanza, porque Dios trajo juicio, trajo veredictos de traer, ¿verdad?, unos castigos que Él permitió, pero al mismo tiempo trae esperanza. Y eso también está incluido en parte de la porción que hoy estaremos estudiando de la Haftarah, pero vamos a empezar por el principio. Shabbat Shalom a todos una vez más. Y le decimos Shabbat Shalom a los que nos miran al otro lado de la cámara en las redes sociales. Hoy estaremos estudiando Devarim. Diga conmigo. Devarim, que significa palabras. Y siempre me lo tienen que recordar, es que yo no estoy normalmente muy embebido de decir mi nombre, ¿verdad? Estamos acá para servir al Eterno, siempre lo olvido. Y ya me lo dijeron, ya me lo recordaron. Mi nombre es Gabriel Galán, soy el pastor de Raíces de la Fe acá en Irving, Texas. Y hoy, como les dije anteriormente, estamos estudiando la porción de Devarim. Significa palabras. Se traduce en los idiomas romances como Deuteronomio. Es una segunda palabra, es una repetición de las enseñanzas de los primeros 4 libros, pero es prácticamente una repetición mucho más elucidada, mucho más explicada, porque aquí el autor Moisés, él escogido de Dios para entrenar, enseñar y guiar al pueblo, a través de esos 40 años que han estado en el desierto, Moshe llega a un momento que le tiene que reenseñar estas escrituras, esta palabra al pueblo antes que entren a la tierra de la promesa. De la misma manera, hermanos, hoy le hemos puesto un subtítulo y por eso el subtítulo lleva como una especie de una explicatoria un poco resumida, explicándonos bien. ¿Por qué decidimos ponerle este subtítulo? Porque eso es exactamente lo que hace Moshe. Eso es exactamente lo que hace Moshe antes de entrar a la tierra prometida. Es explicarle muy bien al pueblo lo que tal vez por experiencia vivieron, lo que entendieron, ya sea con victorias, con obediencia o con errores y veredictos que trajo Dios en contra de ellos por su desobediencia. Pero ahora lo explica de una manera más amplia para que el pueblo entienda qué se espera de ellos, cuál es la parte que les corresponde, qué es lo que Dios espera y desea que el pueblo haga en el cumplimiento de su Torah. Y eso es, para mí, es bien emocionante porque están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros no queremos entrar a esa victoria cuando llegamos al final? Estamos a punto de cruzar la meta cuando queremos llegar a una meta que nos propusimos.
a ese negocio que quisimos alcanzar, a esa educación que quisimos alcanzar, a esa propiedad que queríamos comprar. ¿Cuántos de nosotros? ¿Verdad? Y que estamos allí, estamos a punto y como que a veces se presentan ciertas cositas y son pruebas. No es que se nos esté impidiendo entrar, no es que se nos esté tratando de parar, de obstaculizar, pero son cosas que tenemos que cumplir, son resistencias que surgen para tal vez terminar de refinar nuestra entrada. Y Dios quiere que el pueblo entre con un entendimiento claro, con una explicación bien explicada. ¿Por qué? Porque están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa eso, pastor? La tierra prometida no es simplemente la meta final. La tierra prometida donde fluye leche y miel, el lugar de la sostenencia, el lugar donde van a tener gozo, donde van a tener la bendición, es donde Dios decidió. Primeramente, Dios escogió todo ese territorio como su tierra. Porque es su tierra. Acuérdense que el pueblo de Israel viene a ocupar ese territorio, pero el Señor es el dueño, es el Señor, es el rey que les está otorgando el derecho nobiliario de poder estar viviendo ahí. Y ellos, por estar viviendo ahí, tienen simplemente la parte del convenio de ellos, es darle cuentas al rey. Es hacer producir la tierra y darle de ese producto lo que le pertenece al rey. Y además cuidarlo de acuerdo a un protocolo de leyes de separación o de santidad, ¿ve? Que ellos tienen que operar dentro de ese código para que la tierra les dé el fruto, les dé la abundancia que ellos desean. Primeramente, ellos desean tener fruto. No se trata que Dios los está obligando. Ellos quieren tener una tierra, quieren tener un territorio, quieren pertenecer a un lugar, porque han estado sin lugar por 430 años. Que han estado en otra nación que los ha obligado a la esclavitud, pero ahora tienen el derecho de entrar a una tierra que se les ha otorgado por derecho, que Dios les ha entregado. Y es por eso que es importante. Y no solamente que Dios escogió la tierra como el territorio que Él mismo apuntó, que Él mismo con su dedo dijo, este va a ser el territorio mío. Mi territorio especial, la primicia de la tierra, pero donde Él escogió también un lugar específico para invocar su nombre para siempre. Para siempre. Dios no va a cambiar su sede en este planeta llamado Tierra, jamás va a cambiar. El nombre de Hashem, el nombre de Yod-He-Vav-He, está allí en ese pequeño monte llamado Sión. Nunca lo va a mudar. Eso va a ser su lugar de residencia para siempre. Haya un templo construido o no haya un templo construido. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, es importante que nosotros entendamos eso? Porque eso nos establece la calidad cierta, consistente, firme del carácter de Hashem. Su residencia va a estar en el mismo lugar para la eternidad, en este planeta. Dios está en todas partes. ¿Okay? Entendamos eso. Dios está en todas partes, en todo el universo. Es lo que mantiene y sostiene este universo en balance. Pero su nombre en este planeta está invocado sobre el monte de Sión. Y allí eso es lo que da más que una firmeza de que Dios está acá firmemente, está su presencia. Nos deja saber que así como Él es firme y Él es fiel a mantener esa promesa, ese hecho que Él mismo decidió, también habla de su consistencia en referencia a su pacto con el pueblo que Él escogió. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Es decir, si usted lo quiere poner de este punto de vista, ¿ok? Cuando usted compra una propiedad, ¿qué es lo que le entregan a usted? Le dan los papeles, ¿verdad? O las escrituras, decimos en español, ¿verdad? Pues el hecho de que Dios
le entregó escrituras al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, estableciendo su pacto, donde él muchas veces dice yo Hashem, yo Adonai, donde él se está firmando. Él les da los códigos de leyes y les dice, y después les confirma, yo soy el que está diciendo estas cosas. Entonces, él está confirmando. Y en la Torah, él establece que su nombre va a estar invocado sobre ese lugar, sobre Sion, el lugar que él escoge. ¿Ok? Eso le está dando la certeza de que él no se está mudando. Por lo tanto, el pueblo de Israel tiene la certeza que su Dios está viviendo con ellos para siempre. Lo cual les da certeza de que su residencia va a ser de esa misma manera. Pero pastor, ellos no estuvieron ahí por 2000 años debido a que fueron echados fuera. Bueno, ellos fueron echados fuera no porque hubo simplemente la fuerza romana o la fuerza de otros imperios, y estamos viendo actualmente el conflicto que hay entre Israel, ¿verdad?, con los palestinos. Pero si Dios no da autorización para que esas cosas sucedan, nada puede hacer el ser humano. Fue Dios, por las faltas del pueblo, que permitió que esto sucediera. Ahora que el pueblo regresó y la misma escritura lo establece, y ustedes lo saben, simplemente estoy haciendo un resumen para que entendamos para dónde vamos. ¿Ok? El mismo Dios que permitió ahora que regrese, porque está en las escrituras, en los profetas, de que en un solo día, en Isaías, en un solo día, Dios iba a retornar, iba a hacer renacer al pueblo de Israel, lo iba a resembrar en su tierra. Y así sucedió en el 1948. Pues desde entonces ellos han mantenido, ¿verdad?, su lugar en esa tierra que les corresponde por derecho divino. Y hoy van a continuar, hoy día se están estableciendo y tratando de mantener un balance, lo cual es difícil cuando hay tanta oposición mundial. Nosotros creemos como fervientes creyentes en el Dios de Israel, en Adonai Elohim, en el Padre Celestial, el Padre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach. Creemos de que esta es la voluntad de Dios, que ese pueblo se mantenga firme donde están, sin temor y sin temer de que están cometiendo atrocidades por el simple hecho de querer permanecer en el lugar que Dios les entregó. Y a través del tiempo hemos visto que han sido víctimas de ataques, han sido víctimas de terrorismo, han sido víctimas de críticas que realmente no tienen sentido, simplemente porque ningún otro pueblo en este mundo ha sido atacado por otra gente, por otros gobiernos, por otras personas, se han cometido o han sido víctimas de terrorismo, y se les culpa a esa otra nación por ser víctimas, y no se culpan los victimarios. Tenemos que entender que hay una oposición que no es necesariamente humana nada más, sino hay una oposición espiritual que está tratando de destruir al pueblo. Entonces, ¿qué relevancia tiene toda esta explicación con lo que vamos a estudiar hoy? Que Dios nos ha explicado bien a través de su palabra, a través de las explicaciones que nos han dado los maestros, los moré, los rabinos, los pastores, a través de tanto tiempo, para que nosotros tengamos con cordura un entendimiento adecuado de las Escrituras. No nos podemos llamar pueblo de Dios si estamos en contra de la voluntad de Dios. No nos podemos llamar pueblo del Dios viviente si estamos en contra de lo que dicen las Escrituras. Si estamos a favor de que la tierra que fue otorgada a un pueblo específico se le entregue a los enemigos de ese pueblo. No es así, la Escritura es bien clara. Y no importa qué afiliación política tengamos nosotros o qué manera políticamente hablando miremos esas Escrituras. No se trata de nuestro juicio, se trata de lo que dice Dios. E ir en contra de la voluntad de Dios es convertirnos en enemigos del Dios mismo, y van a haber repercusiones. Por eso hemos decidido nosotros como pueblo de Dios y como pueblos que creen en el Mesías, seguir lo que dice la Escritura y ser fieles a su llamado.
Su llamado no es a partir y hacer 2 grupos o 3 grupos o a dividirnos, sino a llamar en estos últimos tiempos a la unificación del pueblo de Dios, del reino del norte con el reino del sur, del pueblo de Judá con el pueblo de las naciones en el Mesías, y empezar a unificar a estos pueblos, porque de los 2 pueblos vamos a ser llamados un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos hacia adelante. Devarim, palabras explicándonos bien. De la Torah estaremos viendo Deuteronomio del 1.1 al 3.22. Deuteronomio 1.1 al 3.22, de los profetas Isaías 1.1 al 27, Isaías 1.1 al 27, Pacto Renovado, Mateo 24 del 1 al 22, y hay otras escrituras que hemos añadido. Somos una congregación mesiánica que observamos, obviamente, las pisadas del Mesías, pero obviamente tenemos que observar la Torah, y nos gozamos en hacer eso porque descubrimos que siguiendo la voluntad de Dios es cuando las bendiciones son adheridas. No pueden venir bendiciones porque a través de toda la Escritura nosotros nos damos cuenta que siempre que dice Dios, pero si no obedecéis todas las palabras que están escritas en este libro, las maldiciones van a sobrevenir. Y nosotros no hemos sido levantados para ser un pueblo que quiere vivir en maldición, sino un pueblo que desea la bendición de Hashem, porque son las bendiciones de Dios las que no agregan tristezas con ellas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en el libro completo de Devarim o Deuteronomio, ahí dice que hay 52 misbot, pero eso es un error, perdón, es 200 misbot. En todo el libro, me dispensan esa corrección, no sé, siempre se me escapa algo. Me tienen que pellizcar, pastora, para que yo ponga atención más. Devarim, en todo el libro de Deuteronomio hay 200 mandamientos. Ahí los puede usted ver en la parte de abajo, que está en morado. ¿Okay? Y la palabra Devarim significa palabras. Es la porción número 44 en el ciclo anual del estudio de la Torah. Es decir, que desde Génesis, que empezamos a estudiarlo el año pasado, hasta el presente, al finalizar hoy esta enseñanza, habremos estudiado 44 porciones. Esta sidra o porción, Devarim, es la primera porción del libro de Deuteronomio. En esta porción tenemos 2 mandamientos prohibitivos nada más. En solamente esta porción de estos 3 capítulos hay simplemente 2 mandamientos prohibitivos. Ahí tienen también el resumen de todos los mandamientos por cada uno de los libros de la Torah, y suman a 613 mandamientos. Vamos hacia adelante. Perdón, creo que alguien estaba tomando una foto de esta pantalla. ¿Sí puede? Amén. Entonces, antes de entrar a la Torah, quiero hablar acerca de estos 2 importantes mandamientos prohibitivos. A veces se les dicen mandamientos negativos, no es que sean negativos, es que Dios dice, no hagas esto, que son prohibiciones. La mitzvah o mandamiento 4.14, eso es el mandamiento prohibitivo número 243. Yo siempre explico esto porque eso puede confundir a cualquiera que lo mira por primera vez. ¿Qué significa? Este es el mandamiento número 414, vamos a decirlo en su orden de aparición. Mientras uno viene estudiando todos los libros, este es el mandamiento número 414. Pero como clasificamos, hay 2 clasificaciones de mandamientos. Los positivos, que son performativos, lo que Dios te dice, tienes que hacer esto. Y los prohibitivos o negativos, cuando Dios te dice, no hagas eso. Entonces, en esta ocasión, entonces es un mandamiento prohibitivo, y de todo el total de los mandamientos prohibitivos que han aparecido desde Génesis hasta este momento, este es el número 243. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dice, ¿dónde aparece este mandamiento número prohibitivo número 243? Está en Devarim o Deuteronomio 1.17, lo que dice, Lo takiru panim bemishpat.
Lo takiru panim bemishpat, que significa no reconocerás rostro en el juicio. ¿Qué significa eso? Obviamente, esto es un concepto en la antigüedad. El idioma hebreo decía ciertas cosas que no, ahora se explican mejor en el vocabulario actual. Pero eso significa no le vas a poner, vamos a decirlo como lo decimos hoy en día, no tienes que estar pendiente del rostro de la audiencia. Si tú eres un juez, no le temas ver la cara de si alguien se enoja. ¿Está entendiendo? Si un juez toma un veredicto y mira que la cara de la persona a la cual le dio el veredicto en contra de esa persona, posiblemente es una persona que se enojó, una persona con dinero, una persona con posición, y quiere atemorizar entonces dice, no reconocerás rostro en el juicio. Es decir, no tienes que tomar decisiones porque si le gustó o no le gustó a la persona. Que tú hayas tomado una decisión de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a lo que es correcto. Entonces, en esencia, está prohibido nombrar juez a cualquier persona que no sea instruida en la ley de la Torá, aunque posea rasgos de carácter extraordinario o sea instruida en otras sabidurías. Entonces, ¿por qué dice y explica en esencia? Está prohibido que el pueblo, que el líder de un pueblo escoja a personas que no estén instruidas en la Torah. Imagínense que si el presidente pone a una persona que sea abogado, pero que no esté bien instruida en la ley, que no se adhiera a la Constitución de los Estados Unidos y que ponga leyes raras. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día, de que hay jueces, y estamos viendo que hubo una controversia recientemente, ¿no? Con una persona que dejó ir, un juez que dejó ir a un criminal, y este criminal fue, después que se lo dejaron libre, se fue a hacer más destrucción, más crimen, ¿ok? Y mucho de eso se está viendo en nuestra sociedad. Una persona que ya tiene un récord bien conflictivo y tiene una lista bien larga de problemas sociales, no se le puede dejar ir así tan suavemente. No se le puede simplemente dejar ir con una manada así o un golpecito en las manos. ¿Por qué? Porque esa persona va a continuar haciendo destrucción y va a herir a alguien más. Entonces, no se le puede, aunque esa persona sea inteligente y sea instruida en otras áreas, tiene que conocer la ley y no solamente la tiene que respetar, se tiene que apegar a esa ley. ¿Okay? Entonces dice, leyes, ¿qué tipo de leyes se conectan con esto? Un juez debe tener los siguientes rasgos de carácter. Sabio en el conocimiento de la Torah, número 1, nuevamente, modesto, temeroso de Dios, respetado por sus semejantes, buscador de la verdad y la justicia, y alguien que no le da ninguna importancia al dinero o a sobornos. En otras palabras, tú no le pongas atención a ningún rostro allá en medio de la audiencia, de los que están viendo el juicio, para que te dejen saber con señales si están molestos o que si te van a dar una tajada por debajo. Todas esas cosas están incluidas en este concepto. El nombramiento de un juez incompetente sin conocimiento de la Torá resultará en la absolución del culpable y la conducta del inocente. Y la condena del inocente debido a la falta de conocimiento de la Torá. Y esto lo puedo comparar, si usted no es nada política, pero es sentido común. Hay personas, inclusive de los gremios internacionales, que en el caso del presidente de El Salvador, que está poniendo a los criminales en la cárcel y haciéndolos pagar por sus crímenes, está siendo criticado por gente que no viven ahí, que no tienen que ver con la problemática del país, y lo están criticando diciendo que él está rompiéndole los derechos a los criminales. Una persona que es criminal y ha sido encontrado como criminal por la sociedad, por una cámara o ha sido enjuiciado y ha sido encontrado culpable con todas las evidencias, pierde sus derechos como un ciudadano regular. No puede darse a la tarea de decir nadie de que esas personas están siendo injustamente maltratadas, simplemente porque se les está poniendo la ley bien fuerte. Han caído debajo de la ley.
es eso exactamente lo que perder su libertad implica. ¿Ok? Porque están siendo castigados por su mala conducta. No abusarlos, porque también tienen derechos humanos. Pero los derechos humanos de las víctimas son las que toman relevancia. Gente que están dedicadas a hacer el bien en la sociedad. Entonces, nuevamente, ahí están algunas de las referencias donde uno puede ir y buscar más información. Vamos al segundo mandamiento, el mandamiento 415, mandamiento prohibitivo número 244. Nuevamente explico, el mandamiento 415 significa que en el orden que aparece cuando vamos leyendo la Torah, capítulo por capítulo, es el número 415, pero cuando lo clasificamos que este es un mandamiento prohibitivo, es el mandamiento prohibitivo número 244. Deuteronomio o Devarim 1:17 dice, Lo agoru mefnei ish. Lo agoru mefnei ish. No tendrá el hombre sabio temor de nadie. Cuando dice el hombre sabio se está refiriendo a cuál es lo relevante. Estamos hablando de jueces. Entonces, ese hombre sabio que se refiere ahí es un juez. ¿Okay? No tendrá el hombre sabio temor de nadie. Dice, esencia, un juez tiene prohibido dejar que el temor a un litigante cruel y dañino influya en su juicio o altere su decisión. ¿Okay? Ahora, leyes. Esta prohibición se aplica a casos en los que el juez ya se ha comprometido a juzgar. Sin embargo, mientras no lo haya hecho, tiene libertad de retirarse. Si una persona dice, me da miedo que esta gente vaya a tomar, la familia de esta persona vaya a tomar represalia, esa persona, obviamente, si no quiere tomar cartas en el asunto, tiene que retirarse antes para que le dé lugar a una persona capacitada, sin temor, que tome control sobre ese caso. ¿Okay? Pero de lo contrario, una vez que esté montado, ya no se puede bajar de ahí. Tiene que dar el veredicto de acuerdo a la ley, con justicia, con verdad, con transparencia, pero más que todo, con un sentido de hacer la voluntad de Dios, que es hacer las cosas correctamente. ¿Okay? Porque de otra manera se llama prevaricación, es decir, una persona que es conocedora de la ley y sabiendo lo que dice la ley, por miedo o por corrupción o por simplemente entra en temeridad, entra en temor. Entonces, no juzga bien y entonces eso es romper la ley sabiendo correctamente lo que la ley dice. Y eso es peor, es un pecado mayor. Entonces, vamos a esta diapositiva. Estos son algunos de los recursos consultados para la preparación de este mensaje. Deuteronomio del JPS Torah Commentary, también Hablando Torah, también tenemos las palabras de Yeshua en el Talmud, de Teriyat Mitzvot, 613 mandamientos, utilizamos las escrituras por la versión Complete Jewish Bible, la Biblia judía completa, y el Midrash dice. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer todo esto. Ahora, les dije que le iba a explicar esto acerca de Shabbat Hatzon. Pero es también conocido como el Shabbat de visión. ¿Por qué hoy se le llama así? Que esto precede a Tisha B'Av, que es un día de luto por la destrucción de los dos templos sagrados y otras calamidades que le sobrevinieron al pueblo judío a través de la historia. Pero recibe su nombre de la lectura de la Haftarah del libro de Isaías. Es decir, la porción de Isaías que estudiamos hoy es de donde se toma ese nombre, inspira el nombre que se le pone a este Shabbat, el Shabbat Hatzon, el Shabbat de visión. Porque, hermano, cuando nosotros recibimos, cuando éramos niños, una reprimenda de parte de tu papá, de parte de tu mamá, a veces tu papá te daba tus nalgadas o te regañaba, te castigaba, pero después que cumplías el castigo venía, se sentaba y te explicaba por qué te tenía que enseñar fuertemente en esta situación, en esta ocasión. Y con mucha paciencia explicaba, no debes de comportarte de esta manera. ¿Por qué? Porque la visión es que el comportamiento cambie. No es que te quedes enojado,
no es que la persona se quede, porque a todo niño lo primero que le salta a uno es que no me quieren, estoy enojado con mis padres, y se enoja el muchachito porque no lo dejaron hacer lo que él quería y lo castigaron. O hizo algo malo y lo castigaron. Entonces, como no tiene la madurez espiritual, ni mucho menos mental o intelectual o experimental, la persona que está niña y entonces tiende a saltarse la barda del amor que siente por su padre al enojo. Y eso a veces pasaba con el pueblo. El pueblo no se puede enojar si Dios les advierte que los va a regañar, que algo va a pasar y no cambian y no dejan de hacer. Entonces viene el castigo y no se pueden quedar así. Entonces Dios siempre mandaba a través del profeta un mensaje de restauración. Eso es tener visión. Que entendamos que el castigo ha venido por una causa clara, que es una causa justa, pero es una causa que fue avisada y que fue el pueblo el que determinó no obedecer y por lo tanto le sobrevino el mal. Dios nos advierte que acatemos su Torah para evitar las consecuencias. ¿Okay? Pero la visión está, la parte donde está incluida, donde está invertida, lo de la visión es que podamos ver claramente y aprender de nuestras experiencias, de no volver a repetir los mismos errores. Y eso es tener visión. El día se caracteriza por un sentimiento tanto luto como de esperanza en la redención futura. Estamos esperando que sea construido el tercer templo, porque sabemos que una vez que eso suceda o se inicie, viene el Mesías pronto. El nombre a este Shabbat se extrae de la escritura de la Haftará profética de Isaías, del 1:1 al 27, que incluye la visión de Isaías sobre la destrucción de Jerusalén. Shabbat Hazón es un tiempo de luto por la destrucción de los dos templos, pero también transmite un mensaje de esperanza por la futura redención de Jerusalén y del pueblo judío. Siempre estamos orando de que Dios proteja, que bendiga, que ampare la ciudad de Jerusalén y al pueblo judío. Usualmente Shabbat Hazón ocurre antes del 9 de Ab, por eso lo estamos celebrando ahora y al caer el sol va a ser ese día en específico, el 9 de Ab. Esto culmina entonces las 3 semanas de luto. Shabbat Hazón cae dentro de estas 3 semanas en un periodo de luto que lo precede. Es decir, hoy exactamente hace 3 semanas comenzamos estas 3 semanas, que es una preparación para entrar. ¿Por qué es una preparación? Meditamos. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? Mire, pongo esto de ejemplo y van a ver ustedes la relevancia que tiene que ver con lo que vamos a enseñar hoy en referencia a esta porción. Siempre estamos hablando en estos tiempos, a través del año, acerca de Shabbat Hazón o de estas 3 semanas de luto, etc. Y siempre nos enfocamos en los templos. Vamos ahora a hablar de este templo. Nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra persona. ¿Okay? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos nosotros que puede estar afectando este templo? ¿Qué podemos estar nosotros en este momento? ¿Qué estamos alimentando esta parte de nuestro templo? Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra neshama, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos haciendo que puede estar afectando, va en contra de la voluntad de Dios en esta parte que está afectando esta parte de nuestro templo, el corazón? ¿Okay? ¿Qué puede estar afectando la parte externa del templo? ¿Qué estamos haciendo en referencia a cómo nos cuidamos? ¿Qué medidas de salud estamos tomando? ¿Cómo nos estamos llevando? Si estamos teniendo cautela, si estamos haciendo cosas que no debemos en referencia a la comida, en referencia a las cosas que realmente, o algo que el doctor te dijo que no deberías de comer y continuamos comiendo. Eso es un ejemplo, porque son 3 diferentes niveles. Entonces Dios le decía al pueblo, no se haga esto. Hay ciertas prohibiciones y continuaron haciendo. Entonces vinieron las consecuencias. Entonces, hoy en día el pueblo judío se cuida de hacer muchas cosas, hasta en la guerra, como las maneras como ellos entran en conflicto, como ellos dicen the rules of engagement, las reglas de combate, cómo se entra, cómo deben de hacerlo. ¿Para qué? Para cuidar la reputación
del pueblo. Y no obstante, aún así, hay críticas externas. Entonces, el Midrash de las vestimentas nos habla acerca de que una parábola, dice acá abajo en el último párrafo, de un padre que le da a su hijo 3 prendas. Qué interesante. Nosotros somos un ser tripartito y hace un momento yo les hablaba, hace unos segundos, de la mente, del corazón y de la parte física, ¿okay? La parte externa de su cuerpo. Entonces dice, hay un midrash que habla de las vestimentas y lo compara de que así como un padre le da a su hijo 3 prendas que simbolizan el primero, el segundo y el tercer templo, para ilustrar la esperanza de la redención futura en Shabbat Hatzot. Y me puse a pensar, esto no es lo que el Midrash enseña realmente, lo estoy simplificando, pero nosotros tenemos ropa interior y ropa exterior, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y cuando hay frío, utilizamos quizás una chaqueta, que es una ropa que nos cubre aún más. Pero vamos a hablar de las 2 primeras. Pero a veces hay una promesa que habla de algo que puede venir en el futuro, de una promesa en el futuro. O sea, hoy tengo 2 ropas, la interior que estoy usando y la exterior, la que ustedes pueden ver, ¿ok? Pero, digo, tengo un plan que más adelante me voy a comprar otra más. Pues esa es una pequeña comparación, esa es una manera de interpretación que les estoy dando. ¿Qué es lo que quiere decir el Midrash? Que Dios nos está diciendo, hay una esperanza. Los 2 primeros templos fueron destruidos por lo que sea, por la desobediencia del pueblo, y tenemos que reconocerlo como es. Entonces, ¿qué nosotros podríamos estar haciendo? Que puede traernos consecuencias inmediatas, que puede tener efectos negativos en lo que nosotros estamos haciendo, en las decisiones que estamos tomando, en los resultados de tus transacciones del diario vivir, personales, familiares, de negocios, etcétera. Entonces, pero dice, para ilustrarnos la esperanza de la redención futura y el Shabbat Hatzot. No perdamos el enfoque de la esperanza. No perdamos el enfoque de la esperanza porque cuando nosotros podemos ver hacia atrás, sí miramos los errores del pasado, pero ahora podemos, por lo tanto, enfocarnos en la esperanza del futuro, del presente hacia el futuro. Porque hay una esperanza, Mashiach regresa pronto. Hay unos que lo están esperando por primera vez, pero nosotros sabemos que Mashiach regresa pronto. Amén. Entonces vamos a hacer la oración, hermanos. Bendito sea el Eterno. Yo sé que ha sido un periodo largo antes de llegar a este momento. Berajú et Adonai Hamevorar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venatalanu et torato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, hermano. Vamos a inmediatamente hacia adelante, empezando en Deuteronomio 1:1 en adelante. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del río Jardín. Fíjense bien. Está al otro lado del río Jardín. Cuando dice eso, no es el lado oeste, sino el lado oriental. Todavía no habían pasado al lado occidental. En el desierto, en la Arabá, frente a Suf, frente a Param, Itofel, Labam, Hatzerot y Di Zahab. Ok. Todos esos son lugares. Pero hay ciertas conversaciones que están haciendo tanto los sabios judíos como también los eruditos modernos y de la antigüedad, porque siempre se han cuestionado por qué se dice de esta manera. El Arabá es un área de extensión bien grande, es un desierto grande, ¿verdad? Frente al Suf, ellos no estaban, y muchos dicen, se está refiriendo al Yom Suf, al mar de juncales, al mar rojo. Ellos no estaban cerca, ni siquiera cerca al Yam Suf. Al Yam Suf. Esos fueron los que cruzaron allá por Arabia Saudita y cruzaron al otro lado. ¿Estamos entendiendo? Lo que es el Golfo de Aqaba. ¿Ok? De Aqaba. Entonces,
¿Por qué lo está refiriendo acá? O se estará refiriendo a algún pueblo que se llamaba, dicen algunos expertos, Sufá, que es un lugar, no necesariamente el Yamsuf. Entonces, entre Param y Tofel, esa es otra referencia. Param es ese desierto, es un desierto también vasto, ¿ok? Y tendría que haber puesto yo el mapa, así que no lo voy a confundir, vamos a dejarlo de esa manera. ¿Okay? Y Tofel, que es una... El Tofel es otro, como digamos, un monte. Labam, Hetzerot y Dizahab. Hay 11 días de camino desde Horeb hasta Cades Bardea por el camino del monte Seir. Ahí está dándole nuevamente la referencia Moisés al pueblo. Acuérdense que estas son las palabras que él está dirigiéndose al pueblo. Y les está recordando, acuérdense, que eran 11 días de camino los que teníamos que ir. Desde Horeb hasta, o sea, el monte Horeb es el monte Sinaí. Acuérdense que Horeb era como se le conocía antes que el pueblo llegara a pararse ante ese monte. Así se le conocía, el monte Horeb o el monte Santo. Hasta Cades Bardea por el camino del monte Seir, es decir, por la ruta que llevaba al monte Seir. ¿Y dónde es el monte Seir? Donde estaba todo el reino de Esaú. Que Esaú reinaba en esa área, el monte Seir. El primer día del 11º, el 11 día del mes del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Adonai les había ordenado que les dijera. Esto fue después de haber derrotado a Sihón, rey de los Emori, que vivían en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que vivía en Astarot, en Edrei. Allí, al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe se encargó de explicar esta Torah y dijo. Por eso le pusimos de subtítulo, basado en esto, de explicar esta Torah y dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó, explícaselo. Bien. Y aquí él hace una explicación más extensa de la manera como se ha presentado la Torah anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora va con la experiencia, va con lo que han entendido, va con lo que le ha explicado Dios, va con esa explicación de lo que le llaman la Torah hablada, que Dios le fue explicando a través del camino a Moshe. Es decir, está más nutrida. Es una ley con una instrucción adjunta verbal que Moshe les da para que comprendan mejor lo que se espera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Adonai nos habló en Horeb. Les dice él, nos habló en el Sinaí, en el Horeb. Él dijo, ustedes han vivido bastante tiempo junto a esta montaña. Ya han vivido suficiente tiempo alrededor de esta montaña llamada Horeb. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Ustedes se acuerdan? 1 año prácticamente. Giren, muévanse y vayan a la región montañosa de Emori. Los está mandando inmediatamente cuando usted la región montañosa de los amorreos les está diciendo, comiencen a caminar hacia el norte. Los está dirigiendo que vayan hacia el norte. ¿Okay? Y todos los lugares cercanos a ella, en el Arabá, la región montañosa, la Shefela, que son las partes bajas de la tierra, lo que se va acercando al mar muerto. Acuérdense que el mar muerto es la depresión física terrestre más baja del planeta Tierra. Es el lugar más bajo. Entonces, esas shefelas son las tierras bajas, los lugares bajos. Entonces, dice, vuelvo y repito el verso 7, giren, muévanse y vayan a la región montañosa de Emori, de los amorreos, y todos los lugares cercanos a ella, en la Arabá, la región montañosa, la Shefela, el Negev, que es parte del desierto, y junto a la costa, la tierra de Cananí, que es de Cananea, y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Dios los está mandando, en ese momento no les está diciendo ustedes tienen que ya entrar a combatir, sino los está mandando que vayan caminando, que empiecen a reconocer, que empiecen a ver, que empiecen a poner sus suelas sobre todo ese territorio. ¿Okay? Y les dice que tienen que ir hasta el Éufrates. ¿Okay? Eso está
bien al norte, en el área del Líbano, el área de donde vivía Labán, el área donde Abraham estuvo por mucho tiempo en Harán. ¿Okay? He puesto la tierra delante de ustedes, les he entregado la tierra. Es de ustedes prácticamente. Entren y tomen posesión de la tierra que Adonai juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes después de ellos. En ese momento les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para que yo los lleve solo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Está hablando Dios o está hablando Moisés? Es Moisés quien está hablando. Es Moisés quien está hablando. ¿Ok? Y dice, en ese momento que Dios lo mandó, yo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para que yo los lleve solo. Hace un momento yo les hablaba un poquito acerca de una frustración que a veces viene a los líderes. ¿Okay? Y que uno siente una carga pesada, una carga dificultosa que llevar, pues es exactamente lo que les está refiriendo en ese momento Moshe. ¿Se acuerdan? Que en ese momento cuando Dios nos mandó que hiciéramos esto, yo les dije a ustedes, yo no puedo, ustedes se han convertido en un pueblo muy pesado para mí. ¿Okay? Entonces, verso 10, el Señor, vuestro Dios, os ha multiplicado y hoy sois tantos como las estrellas del cielo. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y hoy sois tantos como las estrellas del cielo. En otras palabras, no le estaba diciendo Moisés al pueblo que eran pesados y que ya no los aguantaba, sino de que estaba difícil el liderazgo porque habían demasiadas opiniones, demasiadas presiones, demasiadas gente tirando, hablando, digamos, invertidos en cosas personales y no necesariamente en la voluntad del Eterno. Entonces, eso se le hizo pesado a Moshe. Y ahora le dice, y ahora, fíjense bien, siguen siendo una nación numerosa, bien numerosa. ¿Ok? ¿Por qué les está haciendo esta referencia, Moshe? Porque les está diciendo, es necesario que pongan atención, que vean cómo caminan, que se apeguen a la voluntad de Dios, para que no se vuelva pesado el camino, para que no se les haga dificultosa a ustedes también la situación, para que tengan victoria en todo lo que van a emprender. Entonces ahí ustedes pueden ver en estos mapas, son diferentes rendiciones de dónde venían ellos más o menos. Me voy a parar para enseñarles. Esto acá está más o menos diciendo, ellos venían desde el sur, ¿ok? Desde el sur venían subiendo de Arabia Saudita hacia el norte, ellos después vinieron por acá, volvieron por acá, aquí donde iban a tratar de entrar a Seir, aquí está el monte Seir, y no los dejaron pasar prácticamente, entonces no les sirvieron de ayuda, no les ofrecieron ayuda, al contrario, se comportaron negativamente en contra del pueblo de Israel y luego subieron, ¿verdad? Dios les dijo, no los ataques, son familiares tuyos, no los dejes, si van a comer y van a tomar agua, tienen que pagar por ellos, pero no propongan guerra porque son familiares tuyos. Empezaron a subir pasando por Edom. ¿Okay? Después Moab, y ya ustedes han escuchado recientemente, y después de Moab está el área de Amón, que son también familiares del pueblo judío, ¿okay? Porque son los descendientes de Lot a través de las hijas. Y entonces, y ellos habían subido, inclusive Dios les dijo, tienen que subir hasta allá arriba. Tienen que ir y tomar todo eso, el Líbano, toda esta parte del Éufrates le va a perder. El Éufrates se rompe hacia el área de Babilonia y todo lo que es actualmente Irak e Irán. Pero todo esto lo tenían que caminar ellos. ¿Okay? Y aquí mira otra rendición. Esto te lo da por reino. Ahí piensan que no es la mejor, no se lee muy bien, pero aquí está Edom nuevamente, aquí está el monte Seir, aquí está Moab, aquí están los amonitas o Amón, aquí están los amorreos, ¿ve? Y los hititas, también los sirios, aquí están los fenicios, y entonces aquí está un poco más claro. Entonces, aquí está
mar, el mar muerto, este es el Jordán. Ellos se acomodaron en esta área del Jordán, o sea, para este lado. Y aquí está el mar Galilea, y ahorita se me olvida cuál es el nombre de ese mar hacia el norte. Pero prácticamente, hermano, es para que ustedes tengan, cuando Dios les dice, vayan hacia el norte, y era por el lado oriental, no el lado occidental, porque ellos tenían que subir y tomar y entrar por el área, ¿verdad? Cuando dicen cruzar el Jordán, es para cruzar al lado occidental del Jordán. ¿Okay? ¿Entendieron? Es bien sencillita la explicación, no es muy sofisticada, simplemente para que tengan un visual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay 3 discursos, no vamos a entrar en mucho detalle, pero es para que tengan, y estos discursos se rompen a través de diferentes etapas en el libro de Deuteronomio. Hay un discurso que empieza en los primeros capítulos, después está el segundo discurso que toma una gran parte del libro de Deuteronomio, y después están los discursos que van desde el 4, creo que es del 4:44 al 28:69. Pero miren, para que tengan una idea, el primer discurso de Moisés sirve de prólogo al libro. ¿Qué significa prólogo? Antes de entrar en detalles. ¿Okay? Es como una especie de explicación, un razonamiento por qué se está explicando esto. ¿Y por qué tiene que hacerlo ellos? ¿Por qué tiene que hacer? Acuérdense que en este momento dicen muchos expertos y muchas opiniones, de que él está cambiando completamente. ¿Cómo empezó Moisés? Si analizamos su vida. Empezó desde niño siendo perseguido. Ni siquiera tenía conciencia y no sabía que su vida estaba corriendo peligro. Fue puesto por la obra y gracia del plan divino en las manos de la casa de Faraona, y ahí creció como un príncipe. Después, cuando descubrió toda su realidad, creció con esta realidad sabiendo que era un allegado a esa casa, decidió por defender a su pueblo. Entonces se volvió un defensor que le duró muy corto plazo. ¿Por qué? Porque tuvo que huir por su vida. ¿Okay? Luego estuvo por un tiempo refugiado. ¿Se acuerdan aquellos términos de ciudades de refugio? Pues entonces él, al salir del reino de Egipto y fue a la región de Madián, obviamente el faraón no tenía idea para dónde había cogido Moisés. Entonces se fue a la región de Madián. ¿A qué fue él? A vivir como refugiado. Y no podía regresar, porque si él regresaba, ¿qué sucedía si a un criminal se le encontraba fuera de la ciudad de refugio? Una vez que Dios le estableció las ciudades de refugio, ¿qué sucedía? Lo mataba. Cualquiera de los familiares que lo encontraran podía matarlo, pero una vez que se moría el sumo sacerdote o el rey que estaba reinando en ese momento, entonces en este caso el sumo sacerdote para Israel, una vez que se estableció en la tierra, ¿verdad?, ese sistema. Pero en el caso de Moshe, ¿qué es lo que le dice el Señor? Ahora puedes regresarte a Egipto, porque ya el faraón que te andaba buscando para matarte murió. En otras palabras, el que te estaba persiguiendo para justiciarte ya no está vivo, por lo tanto, ya ese asunto no tienes que tener temor, porque tu vida ya no corre peligro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pasó de ser un perseguido a la casa del príncipe, a educarse, a crecer. Luego de ahí pasó a ser un refugiado. Cuando Dios lo llama ¿para qué? Para ser el ungido, para ser el libertador, para ser un libertador, para que él vaya y represente al pueblo de Dios. Entonces, cuando después llega ante el faraón y empieza a litigar para recibir la libertad del pueblo, él es lo que se convierte en un goel, en un libertador. Cuando él saca al pueblo, ahora se convierte de ser un libertador y tiene que ser un rey. Y de ese rey después pasa a ser un legislador,
que tiene que establecer leyes para tener orden. Las leyes en un pueblo se establecen para mantener un orden, para mantener armonía, para mantener cordura, para mantener justicia, para mantener verdad, para mantener orden. Entonces, cuando esto pasa en estos 40 años, él mantiene eso, ¿verdad? Justamente con sus hermanos, sirviendo, ¿verdad?, de profetas y sirviendo su hermano Aarón de sacerdote. Llega ahora el momento y tienen que cambiar. ¿Por qué tenemos que entrar en este detalle? Porque nuestras vidas no son las mismas. A través de la vida Dios nos va formando, nos va morfando en diferentes personalidades. No es que dejemos de ser una cosa y nos convertimos en otra, no. Es que vamos adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas que van dando la mejor forma a nuestra vida, mejor peso, mejor calidad, mejor envergadura para que podamos resolver situaciones en la vida y seamos mejores agentes representantes del reino. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes es la misma persona. En este hoy presente, usted no era la misma persona antes de la pandemia. Porque todos esos años que pasamos nos enseñaron muchas cosas, aprendimos muchas cosas. Hace 10 años, ustedes eran otra persona. Hace 15 años y así sucesivamente hemos venido cambiando. Entonces, en este caso, en este momento, Moshe pasa de ser todo lo que había sido anteriormente para cambiar, no a exigir, no a demandar, ni siquiera los regaña, sino que los aborda con entusiasmo, con una recomendación, como un padre que sabe que se va de viaje y que lo que quiere es que sus hijos tengan éxito. Entonces, mire, el primer discurso de Moisés sirve de prólogo al libro, dando una previa formulario de cómo va a ir explicando las cosas, describiendo los acontecimientos históricos que condujeron a las leyes que proclama desde el capítulo 4:44 hasta el capítulo 28. El prólogo consta de 2 partes, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 es un prólogo. Dice una retrospectiva que va desde el capítulo 1:6 hasta el 3:29 y una exhortación basada en la experiencia histórica. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dicen los papás cuando los quieren? Acuérdate de lo que pasó. No debes de cometer ese error. Pero lo hace de una manera que no los está regañando. Entonces, y dice, es una experiencia, le habla de una exhortación basada en una experiencia histórica y dice, y que obedezca a la ley de Dios. ¿Verdad? Desde el 4:1 hasta el 40, él prácticamente les recuerda la ley, les repite la ley. Ambas partes enfatizan la importancia de la obediencia a Dios. En la retrospectiva, el tema es la obediencia a las órdenes de Dios sobre la conquista. La obediencia a Dios sobre la conquista. Yo les hago una pregunta entonces, basado en esta introspectiva. De todas las conquistas que hemos logrado en nuestra vida, de todo lo que hemos logrado, de todas las victorias que hemos logrado en nuestra vida, ¿cuántas victorias ustedes dicen, porque me apliqué a la voluntad de Dios, yo logré alcanzar esta meta? Porque yo obedecí lo que dice la Escritura, yo tuve esta gran bendición. Muchas personas, la mayor parte de la gente dice, porque yo hice, porque yo estudié, porque yo lo logré, porque yo me las ingenié. ¿Ok? Y eso está bien. Está bueno que una persona crea en sí mismo. Pero la Escritura nos invita a que nosotros no confiemos en nuestras propias capacidades ni sabiduría. Entonces dice, la obediencia a sus leyes como forma de vida en la tierra. Este último tema conduce naturalmente a la exposición de las leyes en el segundo y principal discurso del libro, que va desde el 4:44 al 28:69. Ahora, en retrospectiva sobre la estancia de los 40 años en el desierto y las lecciones de ese periodo, lo podemos ver desde el capítulo 1:6 hasta el 3:29. Entonces, pastor, ¿por qué usted explica esto? Porque nos ayuda a entender que todo tiene un propósito. La ley de Dios tiene un propósito, la experiencia de usted tiene un propósito. La experiencia de usted es lo que lo hace a usted. Entonces, hermano, la mayor parte del tiempo nosotros
el marco de referencia que tenemos de este mundo, la mayor parte del tiempo, en un 70% nosotros usamos nuestro marco de referencia, porque no tenemos la experiencia ajena. Podemos absorber lo que estudiamos, podemos absorber lo que los libros nos dicen, podemos absorber el conocimiento que tenemos en la escuela, todo eso está bien. Pero realmente siempre aplicamos todo lo aprendido a un marco de referencia, porque tenemos que asociar, agarrar todo el compendio del conocimiento que hemos recibido, entrenamientos, consejos, todo lo que hemos recogido en la vida, pero tenemos que filtrar a través de algo que es importante para el ser humano, que es tu persona, es tu percepción de tu existencia, cómo miras el mundo, entonces todo el conocimiento que recibimos lo tenemos que filtrar a través de quién soy yo, cómo se aplica a mí, cómo voy a utilizar este conocimiento de mejor manera para yo sacar más provecho de este conocimiento, de esta sabiduría que Dios me dio. Amén. Entonces, eso es lo que se refiere. Por eso es que tenemos que entender que la Escritura está escrita. A veces no salta a los ojos, pero hay sabios, personas estudiosas, personas entregadas que se dan a esta tarea de buscar y ayudarnos a extraer estas verdades para que nos ayuden a nosotros. Ya usted teniendo esta información, usted puede irse a estudiar y puede decir, aquí Dios está enseñando de esta manera a Moshe y a Moshe que se lo enseña al pueblo. ¿Para qué? Para que saque mejor provecho. Entonces, esta disertación de Moshe es un dispositivo que tiene 3 discursos didácticos en las enseñanzas mencionadas a manera de herencia. La mayor parte del tiempo la gente queremos, yo quiero escuchar la herencia, no me des tanto el bla, bla, bla legal, yo lo que quiero es ¿qué es lo que me dejó? Suena muy cruel decirlo de esa manera. Sonaría demasiado insensible decirlo de esa manera. Y hay gente que es así realmente. No le importa el muertito, el muerto al hoyo, dice la gente. ¿Ok? Pero no, gloria a Dios que Dios no está muerto, sino que Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta disertación de Moshe es un dispositivo que tiene 3 discursos. Didáctico significa de enseñanza, que nos enseñan. Se mencionan de manera a una herencia. Y recomendaciones que son hechas por un patriarca y líder espiritual. Los discursos se ramifican a través de todo el libro de Deuteronomio y son una presentación histórica de los eventos que han ocurrido. A veces nosotros recordamos solo, no estoy criticando, estoy diciendo la verdad. Usted casi no le gusta acordarse, a usted ni a mí nos gusta acordarnos de las malas experiencias, porque nos traen, ¿verdad?, malos recuerdos, vergüenzas, situaciones adversas, dolores. Siempre nos queremos recordar de los buenos momentos, ¿ok? Pero ¿sabe qué, hermano? Esos momentos difíciles son los que dejan una huella que nos hacen pensar con más diligencia lo que vamos a hacer. Porque entonces ahora tenemos como una especie de retén que nos dice, oh, yo ya viví esto, yo no voy a volver a pasar este trago amargo. No, yo ahora soy más sabio, soy más maduro, yo no voy por ese camino. Y eso, ¿qué significa eso? Que ese mal momento que experimentaste modificó tu manera de pensar, modificó tu manera de vivir, modificó tu manera de ser. Por eso eres diferente hoy de lo que eras antes. Amén. Entonces se ramifican de una manera a través de todos los eventos transcurridos por los 40 años. La Torah con esta repetición tiene más cuerpo, hace más sentido, tiene la esencia de haberla vivido con sus bendiciones por la obediencia. Fíjense bien, nosotros vivimos las bendiciones con la obediencia y las maldiciones como consecuencia de la desobediencia. A nadie le gusta hablar de eso. Esta declaración de Moshe a lo largo de 37 días tiene 3 funciones importantes. Vamos a decirlas rápido. Hacer un recuento histórico. Hermano, hagamos recuento histórico de todo lo que hemos pasado. No tengamos miedo de revisitar nuestras malas experiencias, porque nos han dejado esencia de vida, nos han dejado lecciones de vida. ¿Okay? Y darnos cuenta que si estamos vivos todavía es porque Hashem,
Adonai, ese es nuestro Salvador. ¿Okay? 2, recordar al pueblo, pero recordarnos a nosotros. Cuando recordemos y hagamos memoria de estas cosas, es sin acusaciones. Ya usted vivió eso, ya eso hace muchos años y no se quiere acordar porque me trae malos recuerdos, ok, pero no es con el objetivo de que usted se recrimine y se continúe recriminando. Es para que se recuerde que usted ya pasó por ahí y que bendito sea Dios, Dios lo sacó a flote y no se hundió, que lo salvó, que lo salvó de los errores cometidos y de posibles consecuencias nefastas, destructivas. Tercero, afirmar la importancia vital de cumplir la Torah de Adonai. ¿Por qué? Porque es en obediencia que está la bendición. Moshe le presentó la ley en forma de convenio. Y ustedes saben, lo hemos hablado de que es un convenio. Habla primero de todo lo que Dios ha hecho, que Dios es el benefactor, que Dios es el rey, que Dios lo que quiere es bendición. Y dice todo y da el preámbulo, ¿verdad? Y por eso es que se presenta en una manera de convenio, ¿okay? De lo que Dios ofrece. Y después se empieza a hablar acerca de lo que espera del pueblo. Es decir, esto es lo que Dios va a presentar en su beneficio, pero esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan para recibir ese beneficio. ¿Okay? Y por eso es que se leen en el monte Gerizim las bendiciones y las maldiciones se leen en el monte Ebal. ¿Por qué? Porque es un recordatorio. Ustedes no están ignorando la verdad. Debemos de saber que hay bendiciones y hay consecuencias. Hermanos, hay bendiciones y hay consecuencias. Por eso yo le he venido enseñando todo este año algo que yo llegué a entender al principio de este año. De que muchas veces la gente quiere escuchar, y estoy sonando repetitivo, pero hay un objetivo con esto. La gente quiere que uno les esté desde los púlpitos, desde la mesa de la enseñanza, hablándole de Shabbat en Shabbat acerca de la bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, pero es que no es para ningún líder promover las bendiciones de esa manera. Está escrito de que Dios dice, si obedeces las palabras de esta Torah, estas son las bendiciones que te van a venir, pero si las desobedeces, estas son las maldiciones que te van a surgir. Está escrito. Por eso es que se lee. El monte Gerizim y el monte Ebal son un recordatorio que deben de estar la palabra de Dios puesta en los postes de nuestras entradas y nuestras salidas, que no ignoremos de que hay bendiciones en obediencia y consecuencias en desobediencia. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que tenemos que aplicarnos con más amor, con más ahínco, con más deseo a la voluntad del Eterno. No es difícil, la Torah no es difícil, la Torah, la ley de Dios no es gravosa, es miel. Es dulce al paladar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Lucas 1:68 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha dado un rescate para liberar a su pueblo. Eso es en Lucas 1:68. Ahora, acuérdense, no existía un libro llamado el Nuevo Testamento en ese momento. ¿De dónde está sacando, extrayendo esta palabra? Pues está extrayendo este conocimiento de la Tanaj, de la Biblia hebrea. Es el único libro que ellos se referían en ese momento. ¿Okay? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha dado un rescate para liberar a su pueblo. Fíjense bien, ¿cuál era el rescate para el pueblo de Israel que venían por el desierto después de 40 años, que habían salido de Egipto de la esclavitud? Ahora por 40 años se han desplazado por el desierto y están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué era el rescate en ese momento? ¿Qué era el rescate? ¿Cuál era el rescate que había sido provisto, proveído por Dios? La Torah. Te dejo, si ustedes hacen las palabras de este libro, ustedes van a tener salvación, ustedes van a tener bendición, ustedes van a tener las promesas que Dios ha hecho a los patriarcas. Pero en el tiempo de Yeshua, ahora se reconoce de que esa visitación de parte de Dios se ha hecho física, que es el Mesías que vino a salvar al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y ha dado un rescate para liberar a su pueblo. Es
¿Quién es el Mesías? La Biblia, la Torah viviente. La Torah, el verbo hecho carne. El verbo hecho en un cuerpo humano. Pero es el Hijo del Dios viviente. Y vino como el Goel, como el libertador. Acuérdense que dijimos que Moshe juega diferentes roles a través de su intervención por esos 40 años. Varias intervenciones, diferentes roles, papeles que él tiene que llenar, pero en este momento está siendo de consejero de un padre que está aconsejando a sus hijos. Hay una herencia que se les está dando. Indirectamente él les está heredando también, porque son un pueblo que ha sido guiado por él a través de la instrucción del Eterno. Obviamente él está haciendo, ¿verdad?, el rol de un rey que está siendo guiado por el rey del universo, pero él está diciendo, yo quiero que ustedes tengan triunfo. Él es el libertador a través de cuya intervención Dios utilizó para sacarlos con mano fuerte, con señales, prodigios y milagros, con juicios. La tierra que Hashem prometió a los patriarcas y la que heredó a Israel por medio de Moshe es tierra buena. Pero el pueblo la despreció, habló mal de la tierra y del liderazgo, pero realmente Moshe no hacía nada por él mismo. Igual que el Mesías decía, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer lo que mi padre me mandó a hacer. Todo era ordenado por Dios. Es decir, el pueblo habló mal del Dios de su salvación. Entonces, más adelante, en el primer capítulo, en el verso 26 dice, pero no subieron, les está diciendo, les está recordando. Dios quería que fueran, ¿ok?, a reconocer la tierra, que la aceptaran, pero dice, pero no subieron. En cambio, te rebelaste contra la orden de Adonai tu Dios, y en sus tiendas se quejaron diciendo, es porque Adonai nos odiaba, porque nos había sacado de la tierra de Egipto solo para entregarnos a los amorreos para destruirnos. Hablaron mal del Eterno. La acción de Dios de sacarnos de Egipto fue para venirnos a matar al desierto. Eso es cometer un acto de leshon hara en contra del Eterno. Dice, ¿a qué tipo de lugar nos dirigimos? Nuestros hermanos hicieron que nuestro coraje fallara cuando dijeron, la gente es más grande y más alta que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y finalmente hemos visto a los anakim, a los gigantes ahí. Te respondí, no tengas miedo, no le tengas miedo a los gigantes. Como decíamos hace un rato estudiando los dos mandamientos prohibitivos. No le tengas miedo a las malas caras, a los que están mal encarados en la audiencia cuando estés pasando un juicio. Si sabes que es conforme a la Torah, si sabes que es conforme a la justicia, no tienes que tener miedo a esas malas caras. Entonces le dice, yo te respondí, no le tengas miedo a esos pueblos que están ahí. Dios te los ha entregado. Adonai tu Dios, que se adelanta a ti, luchará en tu nombre, así como Él logró todas esas cosas por ti en Egipto ante tus ojos. En otras palabras, si Él los sacó con mano fuerte, con señales, milagros, prodigios desde Egipto, ¿cómo no les va a entregar la tierra ahora que están a punto de entrar? Y también en el desierto, donde viste cómo Adonai tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo a lo largo del camino que viajaste hasta llegar a este lugar. Sin embargo, en este asunto no confías en Adonai tu Dios. Ustedes saben de qué dicen los sabios en referencia a esto, de que voy a leerlo directamente del Midrash porque me pareció muy interesante lo que dice, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña... Dice en el Midrash, dice, de Devarim, dice, Moshe reprocha a los hijos de Israel por haber retrasado la entrada a Eretz Israel. Y dice, Moshe continuó con su elocución. Cuando os fuisteis del Ar Sinai, del monte Sinaí, el 20 de Iyar, el día 20 del mes de Iyar del año 2449, Hashem os llevó hasta Kadesh Barnea, en el límite de la tierra de Canaán. Dice, en tan solo 3 días, cuando normalmente ese viaje se hace en 11.
el Todopoderoso en forma milagrosa aceleró vuestros pasos porque deseaba inmensamente que estuvierais en la Tierra Santa lo antes posible. Podríais haber tomado posesión inmediata si no hubieses insistido en enviar espías antes. Al aceptar su informe difamatorio de esos 10 espías, retrasasteis en 40 años vuestra llegada a la Tierra Santa. A veces el pueblo, por insistir en sus maneras de ser, en lo que es manejable para ellos, en lo que es lógico para uno, en lo que me hace sentido, en lo que es mi experiencia, en lo que yo puedo manejar, en lo que yo puedo tocar, retrasamos el proceso que Dios ha escogido para nosotros. Entonces dice, sin embargo, en este asunto no confías en Adonai tu Dios, a pesar de que Él se adelantó a ti buscándote lugares para que coloques tus carpas y mostrándote qué camino tomar por el fuego por la noche y con una nube durante el día. Adonai escuchó lo que estaba diciendo, se enojó y juró. Ni una sola de estas personas, toda esta generación malvada entrará a la buena tierra que juré dar a tus antepasados. Entonces, dice, excepto Caleb, hijo de Jefune, él lo verá. Y ahí ustedes se pueden fijar de que no habla de Joshua, de Josué. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no habla de Josué en ese momento? Porque Josué ya había sido prácticamente dentro del corazón de Moshe, ya había sido escogido. Se sabía de que él iba a entrar. O sea, de que hay comentarios de que dicen, ¿por qué es que no habla? No es que se olvidó el escritor de la Torá, no es que se le olvidó a Dios que lo incluyera, es que ya se tomaba, es un hecho bien establecido de que él es el que va a tomar las riendas. Entonces, excepto Caleb, hijo de Jefune, él lo verá. Le daré a él y a su descendencia la tierra por la que caminó, porque ha seguido completamente a Adonai. Además, por tu culpa, Adonai se enojó conmigo y dijo, tú tampoco entrarás ahí. Y hace un rato mencionaba esto, ¿no? De que a veces uno puede perder la paciencia, la armonía, porque hay personas que dentro de una comunidad pueden tomar esas actitudes de ser impertinentes, de ser inconsecuentes, de ser carentes de conciencia. Pero no es que uno esté, ¿cómo se dice? Como líder, esté de cierta manera dominado por ese tipo de sentimiento, o mucho menos de resentimiento, no es eso. Pero situaciones a veces que lo ponen a uno en ese conflicto pueden provocar que una persona pierda una bendición, pierda la cordura, pierda, ¿me entiendes?, la organización espiritual. Entonces, Joshua, hijo de Nun, tu asistente, él entrará ahí. Entonces, ahí lo confiere y lo afirma, de que también Joshua. Así que anímalo porque él habilitará a Israel a tomar posesión de ella. ¿De qué? De la tierra. Además, sus pequeños de quienes dijiste que serían tomados como botín, y tus hijos que aún no saben lo bueno de lo malo, ellos entrarán ahí, se lo daré y ellos la poseerán. Dios es tan justo que aún dentro del pecado de los ancestros, de los antepasados, Dios permitió que los hijos entraran. Él no castigó a los hijos porque los padres cometieron falta. Y aquí miramos algo muy importante, de que Dios desde un principio nunca ha hecho que una persona sea castigado por la falta de los padres, no de su pueblo. Lo pudo haber establecido en un veredicto bien severo con otras naciones enemigas del pueblo. ¿Estamos entendiendo? Naciones enemigas del pueblo de Israel, Dios, por ejemplo, ningún moabita podrá entrar a la congregación de Israel, sino hasta la 10ª generación. Eso es un veredicto bien fuerte. Nadie puede entrar de los moabitas, ¿verdad? Dijo el Señor. Entonces, nadie podía entrar. Luego hicieron una revisión diciendo de que hablaba directamente de los descendientes de hombres, ¿verdad? Pero no necesariamente de alguien que se convierta en el caso de Ruth, que una mujer que se convirtió, su corazón se entregó, ella se convirtió prácticamente. Entonces, que no le aplicaba esa regla a ella. Ahora, pero
en referencia al Señor, al pueblo de Dios, el pueblo siempre ha gozado del beneficio de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él simplemente va a visitar la maldad de los padres hasta la cuarta generación, no más allá. ¿Okay? Pero en cuanto a ustedes, den la vuelta y diríjanse al desierto por el camino hacia el mar Suf. Eso está relatando lo que dijo Dios en ese momento. Ok, vamos a ver en esencia algo que quiero compartir acá rapidito de Isaías 1:27. Visión de Israel, hijo de Amós, de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mire todos los reyes, durante el tiempo de todos esos reyes estuvo vivo Isaías. Que días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Hashem. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Hermano, los padres todo padre de familia sabe que hay un momento en el desarrollo de sus hijos que se rebelan a los hijos. No es que el hijo sea malo, no es que la hija sea malcriada, rebelde, es que hay un momento durante el desarrollo del ser humano que es una especie de transición. Le dicen a veces dolores de crecimiento, en inglés, son los growing pains. Y no solamente se refiere a las experiencias de la vida, porque las vidas, como les digo, en todos los niveles de vida, a los niños, a los jóvenes, a los teenagers o adolescentes, a los jóvenes de 21 años, a los jóvenes de 30, a la gente que entra a la edad después de los 40, toda esa gente vamos recibiendo los embates de la vida, vamos aprendiendo. No lo aprendemos todo en un solo día. Pues entonces, esta parte de rebelión es parte. Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero es la verdad. La rebelión, la mala crianza, es parte del mismo desarrollo del carácter del ser humano. Porque cuando somos víctimas de esos arranques de rebelión, de rebeldía, es cuando recibimos los embates de los veredictos o de las consecuencias de nuestra mala cabeza. Y es así como recibimos corrección. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿y por qué tenemos que pasar necesariamente por la selva de la corrección? ¿Y por qué uso la palabra selva? Porque una selva con todo el monte, con todos los arbustos que tienen espinos, las hierbas que te pueden dar diferentes tipos de ronchas, etcétera, te pueden provocar envenenamiento, hay animales, hay alimañas, hay muchos peligros. ¿Ok? Es difícil. Pasar una selva es difícil, por la vida a veces nos presenta esos baches, esos lugares donde tropezamos, esos tropezaderos, esas cisternas emocionales, espirituales, que nos hacen caer y después reflexionamos y decimos a nosotros mismos, pero realmente yo tenía la capacidad suficiente para evitar esto porque se me advirtió. O se me dijo, o se me enseñó. Pero si no se te enseñó, ahora tienes la experiencia dolorosa, pero ahora puedes evitar aquello que pudiste. Ahora, si una vez te sucede o se suscita una situación similar, vas a poder evitar. Entonces dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No tomemos eso literalmente. No es que Israel no entiende, no está diciendo que no tiene cerebro. Está diciendo, se ha endurecido, tiene endurecido el entendimiento, tiene endurecido el corazón. A veces no queremos entrar en el detalle, ¿ok?, de considerar los diferentes resultados de nuestras acciones. Simplemente nos enfocamos en un resultado, lo que yo quiero. Y no consultamos o consideramos las diferentes posibilidades. ¿Okay? Si nosotros consideramos diferentes posibilidades, nos convertimos en mejores consejeros de nuestro entendimiento. Nos volvemos en mejores consejeros.
porque tomamos decisiones instruidas, decisiones educadas. Entonces, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, donde come, donde llega y se alberga. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No conocimiento es la palabra. Se ha empecinado, no quieren hacer su voluntad, no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de víboras, de malhechores, hijos depravados. Todos estos insultos no está diciendo, han dejado de ser mi pueblo. No está diciendo, los voy a desechar. No está diciendo, no los quiero más. Estos son puntos de crítica que Dios está haciéndole ver a través de la boca del profeta, trayéndole una corrección. Es una diatriba, es una manera de zarandear verbalmente, diciéndole, ¿qué pasa? Que no están reaccionando. ¿Okay? Llamándoles la atención con palabras fuertes. Hijos depravados, dejaron a Adonai, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, se fueron hacia atrás, se resbalaron a propósito, porque ellos saben quién es Dios y saben cuál es su palabra. ¿Por qué querráis ser castigados aún? ¿A quién desea ser castigado? ¿Quién desea ser amonestado? ¿Quién desea ser corregido? Vamos a utilizar otra palabra. ¿Quién desea ser avergonzado? Nadie. No sé si están entendiendo. Con preguntas, Dios está trayendo sabiduría al entendimiento. ¿Okay? ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se siguen revelando, todavía os reveláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. A veces insistimos en continuar nuestra trayectoria, pero no estamos dándonos cuenta que estamos en este dolor, en esta continua tropezadero, en este continuo de darnos la cara contra la pared, pero no queremos cambiar la manera de actuar. Dice, desde la planta, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida la llaga. Y aquí quiero que hagamos esta conexión. Fíjense que está describiendo el estatus enfermizo de la espiritualidad del pueblo, que han decidido no seguir la voluntad de Dios. Si una persona decide no seguir la voluntad de Dios, está enferma espiritualmente. Está enfermo espiritualmente. Pero ahora lo conectamos con Isaías 53. Cuando habla del Mesías que está siendo vituperado, que ha llevado nuestras enfermedades sobre él. Dice, el precio de nuestra paz fue puesto sobre sus hombros. ¿Ve? Y nosotros lo hemos visto como el afligido. Habla en Isaías 53, y lo hemos tomado como un afligido, es decir, como un condenado, como una persona que está enfermiza, que está leprosa y por lo tanto no lo queremos ver, no lo queremos aceptar, no lo podemos aceptar en medio de nuestro porque nos puede contaminar. Por eso esta parte del primer capítulo se conecta bien directamente con Isaías 53, porque está hablando de la condición espiritual del pueblo que ha dejado la voluntad de Dios, ha perdido su santidad, ha perdido su deseo de seguir la voluntad de Dios, pero ahora el Mesías aparece, ¿verdad? Y se manifiesta en el capítulo 53 del mismo profeta Isaías, y entonces dice que él ha tomado toda esta carga, toda esta suciedad, toda esta leprosidad espiritual, la carga él. Él paga el precio y es colgado en el madero para traer expiación. Fíjense bien lo que dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida la llaga. Es decir, tiene una llaga, está leproso. Dice, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros está comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña,
como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Adonai de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra. Hermano, hubo un remanente que se mantuvo fiel. Y el pueblo de Israel pudo volver a resurgir porque hubo gente que levantó la Torá, levantó. Hace un rato hablábamos, antes de entrar, ¿verdad?, al mensaje acerca de que muchas personas pierden la perspectiva de lo que es el Shabbat. No se dan cuenta que el Shabbat no es una ley, es un beneficio, es un descanso, es una bendición, es una declaración de parte de Dios de que entrando al descanso de Shabbat estamos rescatando la vida. La gente piensa, estoy perdiendo un día de trabajo, estoy perdiendo estar divirtiéndome, estoy perdiendo hacer lo que tengo que hacer, irme de compras. Pero no se están dando cuenta que están realmente rescatando su vida, que se están consagrando al Rey del Universo, quien ha pedido que hagamos esta consagración hacia Él y declararlo que Él es el Señor, dueño, amo y Señor, ¿verdad? Pero desde los sabios, y esto lo hemos conversado en otras ocasiones, desde que no se trata de que el pueblo de Israel o los judíos conservan el Shabbat. Se trata de que es el Shabbat que ha conservado el pueblo judío. Porque es a través de la observación del Shabbat, del día séptimo de la semana, que esas comunidades alrededor del mundo se han mantenido unidas en una congregación, en un recongregarse, reconfigurarse semana a semana, entrar en comunión con el Eterno, con la comunidad. Y eso mantuvo viva la fe, mantuvo la fe viva como una antorcha y ellos pudieron seguirse reproduciendo, seguir manteniendo la fe, seguir escribiendo los libros, seguir levantando el honor del Eterno a través de las edades, a través de los milenios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en este último verso 9? Si Adonai de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra. Yo digo, si ese remanente de Israel, del pueblo judío, hubiera dicho, ¿sabes qué? Hemos sufrido demasiadas persecuciones a través de todo el tiempo. Estamos ya hartos de esto. Vamos a mezclarnos con todas las naciones. Tuviéramos la Biblia. Tuviéramos los escritos santos. Tuviéramos el compendio de los escritos santos. No lo tuviéramos. Pero hubo un remanente que mantuvo la antorcha encendida. Y a eso es lo que nos referimos. En su familia, usted puede ser el que mantiene la antorcha encendida. En su familia, en su comunidad, usted puede ser el único y muchos se pueden burlar de usted, pero mantenga la antorcha encendida. Dentro de su escuela hay gente que se burla de los estudiantes de fe. Hoy en día los persiguen, los maltratan, los aúllan, los persiguen. Tanto cristianos como gente judía. Pero no apague la antorcha, manténgala encendida, que Dios, tarde que temprano, va a traer esa bendición a su vida, va a traer esa victoria que usted está buscando. Quiero ir aquí rapidito. Hechos 9, 1, 21. Esto habla que mientras tanto Saúl, aún profiriendo amenazas de muerte contra los talmidín del Señor, fue el Cohen Gadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damasec, autorizándolos a arrestar a cualquier persona que encontrara hombres o mujeres pertenecientes al camino, los que seguidores de Yeshua, y traerlos de regreso a Jerusalén. ¿Para qué? Para ponerlos presos, quién sabe, para enjuiciarlos y matarlos. Estaban, dice él, en el camino, acercándose a Damasco, cuando de repente un resplandor de luz del cielo lo envolvió. Lo envolvió. Cayendo al suelo, oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Preguntó, soy Yeshua y tú me persigues, pero levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él
Se quedaron mudos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ayudaron a Saúl a levantarse del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada, que había quedado ciego. Así que llevándolo de la mano lo llevaron a Damasco. Durante 3 días permaneció ciego sin comer ni beber. Había un talmid, un discípulo en Damasco llamado Hanaya, a Ananías, y en una visión el Señor le dijo, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha, a la casa de Yehuda, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saúl, porque está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Hanaya entrar y ponerle la mano encima para devolverle la vista. Yo sé que ustedes conocen el resto de la historia, vamos a parar acá por cuestión de tiempo. Pero fíjense bien, ¿qué es lo que estaba haciendo Saúl? Cualquiera le dice inmediatamente, estaba persiguiendo al pueblo de Yeshua. Estaba persiguiendo a los cristianos. No se llamaban cristianos todavía. Se llamaban los del camino. Se llamaban los del camino porque estaban siguiendo el camino, la Torá. Muchos piensan de que era porque Yeshua se llamaba yo soy el camino, la verdad, la vida. Podemos decirlo de cierta manera que sí, pero no directamente eso. Se llamaban los del camino porque ellos seguían el derech, el camino que es la Torá. El único camino que conocía el pueblo judío en ese momento, en el primer siglo, todos se referían al camino hablando de la Torá, porque es el camino a la vida, es el camino a la verdad, es el camino a la justicia, es la palabra de Dios. Seguir la palabra de Dios es seguir el camino de Dios, es seguir la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo Saúl? ¿Persiguiendo a cristianos? Sí. ¿Matando a cristianos? Sí. Encarcelando cristianos, o mejor dicho, mesiánicos, es la palabra correcta, mesiánicos del camino, sí. Pero realmente, si miremos el trasfondo que estaba haciendo el Rab Shaul en ese momento, era un fariseo. Estaba obedeciendo a la Torah que él conocía. Estaba obedeciendo las enseñanzas de todos sus rabán o rabanín, de todos sus sabios rabinos, de todos sus sabios maestros. Él se codió con los mejores maestros de su tiempo. ¿Okay? Él se sentó, el que le enseñó a él era un hombre reconocido. Por lo tanto, él había sido instruido por las mejores voces, los hombres más instruidos de la Torá. Las tradiciones de su pueblo, el pueblo judío. ¿Qué estaba haciendo Rab Shaul? Obedeciendo lo que él entendía era lo correcto, lo que Dios quería, que Dios quería establecer la Torá como el patrón, como el eje de todo el pueblo judío. Y él pensaba en su corazón profundamente que esta nueva secta llamada los del camino estaban torciendo la voluntad de Dios. Su corazón estaba invertido en querer agradar a Dios, él amaba a Dios. Muchos podrían decir hoy en día, pues no, pues, era un fariseo. No estás entendiendo lo que significa fariseo. Significa dedicado a Dios. Eso es lo que significa la palabra fariseo. Pero aquí el punto es que como él estaba haciendo una labor de corazón, él no se agradaba de tener que matar gente. Él tenía que hacerlo porque era parte de la función que se le había asignado. Pero como Dios conoce los corazones, ¿usted cree que si este varón estaba actuando con maldad, con odio sin causa, con sinat hinam, el Eterno hubiera permitido que Yeshua, el Mesías, se le manifestara? No lo hubiera hecho. Porque la acción de la maldad, de la injusticia, de matar gente, de odiar gente, lo hace abominable ante Dios. Por lo tanto, él no iba de ninguna manera a atraer la presencia de Dios a su vida. Pero como estaba haciéndolo en pureza de corazón, en ignorancia tal vez, creyendo que estaba haciendo lo correcto, porque él no reconocía a Yeshua como el Mesías, entonces creía que estaba haciendo lo correcto. Y por eso es que se le manifiesta el Señor. Y le dice, tú me estás persiguiendo, no me persigas más. Lo deja ciego y ahora manda a un emisario y los pone a los dos. Al uno lo pone a ver en visión al que va a llegar a orar por él, y al que va a llegar a orar por él lo hace también, le da la revelación de que tiene que ir a buscar a este hombre. ¿Y cómo se llama la calle? La calle Derech, la calle derecha, la calle recta, la calle
Usted lo puede interpretar como usted quiera. La calle que abra correctamente o no que abra, sino que es correcta, es recta. La calle del camino. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir en esto? Que aún a veces nosotros haciendo la voluntad de Dios, sabiendo y teniendo convicción que usted quiere obedecer a Dios, y usted se puede equivocar. El mismo Dios se va a encargar de enderezar su camino porque sabe que su decisión, su aplicación, aunque esté errónea, usted está poniendo el corazón en ello. Lo está haciendo de buena voluntad, lo está haciendo porque lo ama y Dios va a traer esa corrección. Dios le va a enseñar el camino. Pero si uno no está alineado con la voluntad, la justicia, la verdad, la transparencia, el amor en vez de odio, Dios no lo va a corregir, sino que usted va simplemente a recibir las consecuencias de la rebeldía. Amén. Entonces, Padre Santo, en este día te pedimos que esta palabra, que es bien sencilla, bien simple, bien directa, de parte de Moshe, Señor, que Él está enseñando cómo aplicar la Torah de una manera más elucidada, de una manera mejor explicada, para que el pueblo entienda que tienen que entrar al lugar sagrado, al lugar del pacto, que es la tierra donde ellos se van a poder desenvolver como el pueblo de Dios. Tienen que entrar con un corazón de pureza, de un corazón de entrega, un corazón de observancia. De esa misma manera, Señor, te pedimos que en nuestros días nos enseñes, Señor, cómo aplicarnos verdaderamente a tu voluntad, a no confundir, utilizando nuestras propias interpretaciones, Señor, de cómo nos conviene servirte, cómo es más cómodo servirte, sino haciendo tu voluntad, haciendo lo que estamos mandados a hacer, Señor. No se puede hacer cosas si no nos involucramos directamente en el asunto. Te pedimos, Padre Santo, que traigas revelación, que traigas convicción, que traigas entrega, que seamos consistentes. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícelos abundantemente. Y lo pedimos esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y todo el pueblo dice, ¿lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Eterno entonces.